En la recta final del gobierno de López Obrador, el país no está en paz. México no se ha pacificado, como lo prometió el presidente. El presidente va a cerrar con 200,000 asesinatos, mucho más que Peña, muchísimo más que Calderón. Está a 9 mañaneras de irse y dice que su estrategia de seguridad de abrazos no balazos ha funcionado, que se atendieron las causas. Y hoy dio su último informe de seguridad en la mañanera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que va a ser la secretaria de Gobernación en el próximo sexenio. Hoy sí hablaron de Sinaloa, pero como lo ha hecho López Obrador los últimos 10 días, que prácticamente Culiacán se ha vuelto zona de guerra, y zona de guerra porque hasta aviones de combate de guerra mandó el ejército, ha tratado de minimizar la gravedad de lo que ocurre. Ya ni el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, lo está minimizando, ni el ejército, el comandante de la tercera región militar, o sea, la máxima autoridad del ejército en Sinaloa, el general Jesús Liana Ojeda, aseguró que la paz y la tranquilidad en Sinaloa no dependen del ejército, sino de lo que decidan los grupos criminales. Así tal cual lo dijo ayer, se lo reportamos en este programa. Bueno, aún así, López Obrador sigue minimizando el asunto. Verónica Méndez, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, sí, como si no pasara nada, Carlos, como si los muertos en Sinaloa no se están contando ya por decenas, Carlos. El maestro de los malabares salió muy temprano a dar su conferencia de prensa. El presidente López Obrador, para salir al paso de la violencia que azota al estado gobernado por el morenista Rubén Rocha, dijo que las Fuerzas Armadas van a permanecer en esa entidad el tiempo que sea necesario a fin de proteger a la población de los enfrentamientos entre grupos criminales. Vamos a escuchar. Que la gente de Sinaloa tenga confianza que estamos ahí y vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario para protegerlos, para cuidarlos. Y lo segundo es que también, como parte de esa primera tarea, es la de evitar el enfrentamiento. Y sí, Carlos, esta mañana el mandatario minimizó las declaraciones del general de división Francisco Jesús Liana Ojeda, comandante de la tercera región militar, quien dijo que ponerle fin a los ataques que hay en Sinaloa pues no está en manos del ejército, sino de los propios grupos armados, que se dejen de confrontar, que se pongan de acuerdo, que le pongan fin a estos enfrentamientos. Dijo López Obrador que la esencia de todo esto es el amarillismo de los medios de comunicación, que como somos bien amarillistas, Carlos, repetimos y repetimos y repetimos lo dicho ayer por el comandante, y además pidió que le pusieran las primeras planas del diario El Universal y del periódico Reforma para que todos nos diéramos cuenta que el tema venía en primera plana. Vamos a escuchar. Y así, una y otra vez, ¿no? Lo de la declaración del comandante de la región militar, una y otra vez. Carlos, pero fíjate que qué curioso, porque no terminaba de acusar a los medios de comunicación de amarillistas, de difundir noticias en contra de su gobierno, cuando su propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, tomó la palabra para confirmar que en menos de una semana, del 9 de septiembre para acá, estos ataques, estos enfrentamientos han dejado 32 muertos, 30 civiles y 2 militares. Vamos a escuchar el parte del secretario de la Defensa. De resultado de estas agresiones, desafortunadamente tenemos 2 elementos militares fallecidos, un oficial y un sargento. Tenemos también heridos, son 9 militares heridos, un civil herido. Tenemos 30 detenidos de las organizaciones delictivas y se han registrado también 30 civiles muertos. De estos, 22 son en el municipio, en la ciudad de Culiacán.
Dijo el secretario de la Defensa que después de la detención del Mayo Zambada el 25 de julio, estuvieron monitoreando el estado de Sinaloa las Fuerzas Armadas por 5 semanas y relativamente estaban tranquilos, pero ya en la sexta semana, a partir del 9 de septiembre, fue cuando se agudizaron los enfrentamientos, dijo claramente, entre los Chapitos y los Mayos, es decir, los integrantes del grupo del Mayo Zambada y los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Este panorama cruel que vive Sinaloa antes estuvo aderezado por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que dio su último balance en materia de inseguridad del país, donde dijo que se redujeron los homicidios, se redujo el asalto, se redujo el robo y además se detuvieron a grandes delincuentes como Antonio Yepes alias El Marro o el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, o Rafael Caro Quintero. Quiso destacar la secretaria Rosa Isela Rodríguez tras insistir que mantienen y reforzada la seguridad en los estados prioritarios como Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo. Insistió Rosa Isela Rodríguez que este gobierno ha atendido muy bien las causas que tienen que ver con la pobreza, que de ahí viene la delincuencia y la inseguridad. El reporte que tengo esta tarde, Carlos. Gracias, Verónica Méndez. Pues a los datos nos remitimos, ¿no? 200,000 ejecutados. Punto. Y mire, le voy a poner la declaración del general del ejército, el máximo comandante de las tropas en Sinaloa. Le recordamos, ayer hablamos de esto, pero déjenme se lo recuerdo, porque el general Jesús Leana Ojeda, pues digamos que ejemplificó cómo el gobierno ha claudicado frente a los narcos, ¿no? O sea, esta es la verbalización del abrazos no balazos que en Sinaloa pues tiene a Culiacán, como nos acaba de escribir Andrea. Vamos a escucharlo. ¿Cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. O sea, el ejército no puede hacer nada, el gobierno no puede hacer nada. ¿Cuándo va a regresar la gente a la normalidad? Cuando los narcos digan. Es la claudicación del Estado. Jaime Obrajero, ¿qué reacciones hubo a esta declaración en el Congreso? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que el día de hoy diputados federales de los principales partidos de oposición criticaron severamente las declaraciones que acabamos de escuchar del responsable de la seguridad militar en Sinaloa, luego de estos múltiples actos de violencia que han dejado decenas de muertos y heridos, incluidos algunos militares en esa entidad, desde hace ya casi 2 semanas. Los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRI en San Lázaro lamentaron la inacción y la complicidad prácticamente de las autoridades a cargo de la seguridad pública allá en Sinaloa. De hecho, calificaron de una verdadera claudicación, de una abdicación ante los criminales, que el comandante de la tercera región militar y máxima autoridad militar en Sinaloa, Francisco Jesús Leana Ojeda, admitiera que el cese de la violencia depende de que los grupos criminales dejen de confrontarse. En redes sociales, Carlos, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemí Luna, aseguró que la violencia que se ha desatado en Sinaloa es consecuencia de la política fallida de abrazos y no balazos del presidente López Obrador. A su vez, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, en el mismo tono, se refirió a estas balaceras, quema de vehículos, cierre de comercios en Sinaloa, tras los enfrentamientos entre bandas criminales que, dijo, actúan con impunidad sin que autoridad alguna pueda detenerlos, como lo han admitido los jefes militares encargados de la seguridad allá en esa entidad. Y la del reporte que tenemos, Carlos. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto.